conmigo en su Biblia, por favor, a Habacuc. Habacuc capítulo 1. Quiero por unos minutos hablar sobre el tema esperanza en la adversidad. Esperanza en la adversidad. Eso es lo que está viviendo nuestro mundo. Nuestro mundo está pasando por un momento de adversidad. Como le mencioné, eso pasará. Pero en este tiempo, en este valle de sombra oscura, en este valle de peligro, ¿cómo es posible tener esperanza en la adversidad? Muchos se han preguntado: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y será posible seguir creyendo en un Dios bueno cuando la vida presenta solo lo malo? ¿Cómo seguir creyendo en un Dios bueno cuando la vida no lo es? En estos días hemos acompañado a muchas personas, apoyándoles, orando por ellos en la situación difícil que están viviendo ellos o sus familias. Y una de las preguntas que escucho frecuentemente es: si le importo a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios me ama, ¿por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿Por qué está pasando esto en mi salud? Y son preguntas muy sinceras, preguntas muy reales. Y Habacuc, el profeta Habacuc, trata este tema. Y quiero iniciar hoy lo que será por los próximos 3 domingos una pequeña serie titulada Esperanza en la adversidad. Habacuc es uno de los profetas menores. Y en la Biblia hay profetas menores y profetas mayores. Ahora, eso no tiene nada que ver con la importancia de que si eran chiquitos, grandes, o si era poca importancia o gran importancia, sino que la Biblia define o definimos profetas mayores los que escribieron más y los menores los que escribieron menos. Habacuc es un profeta menor porque en su libro Habacuc solo escribió 3 capítulos. Pero es algo muy interesante. Habacuc vivió y escribió aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y lo interesante de Habacuc es esto: que la mayoría de los profetas, lo que hace un profeta es declararle al pueblo lo que Dios ha dicho. Esa es la función de un profeta. Ese es el trabajo. Esa es la tarea, la asignatura de un profeta: declararle a la gente, declararle al pueblo lo que Dios ha dicho. Pero con Habacuc hay una particularidad muy distinta. Y en vez de declararle al pueblo lo que Dios está diciendo, Habacuc le declara a Dios lo que el pueblo está diciendo. En vez de ser el vocero de Dios para el pueblo, Habacuc se convierte en el vocero del pueblo para con Dios. Y le habla a Dios a favor del pueblo. Y lo hace porque a Habacuc no le gusta lo que él está viendo de lo que Dios está haciendo. Él observa a Dios trabajar. Y parece como que a Dios no le importa lo que está pasando. Entonces Habacuc reclama ante Dios a favor del pueblo. Judá había sido bendecida, Judá había sido prosperada, y ahora están viviendo un terrible momento. Hay terrible corrupción, hay abundancia del engaño, hay abundancia de maldad. Y en vez de prosperar, en vez de avanzar como nación de Dios, como pueblo de Dios, están cayendo en una terrible pobreza, en terrible injusticia,
y Habacuc le reclama a Dios. Y lo interesante es que él escribió esto hace 2600 años atrás, y parecería como que es lo mismísimo que muchos hoy en día se están cuestionando acerca de lo que está pasando en nuestro mundo. El tiempo es distinto, el contexto es distinto, las situaciones son distintas, pero el reclamo es el mismo. Las dudas son las mismas. Si Dios está con nosotros, si Dios es un Dios de amor y de misericordia, si Dios es un Dios de justicia, si Dios es un Dios que quiere mi bien, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo estoy experimentando? Las personas que han perdido seres queridos, personas que tienen seres queridos que están ahorita en una situación crítica, desesperante, ellos se hacen estas preguntas. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese poder de Dios para sanar, para transformar? Él quería saber por qué Dios no está haciendo lo que él cree y sabe que Dios es y puede hacer. Si eres un Dios de justicia, ¿por qué no haces justicia? Si eres un Dios que sana, ¿por qué no sanas? Si eres un Dios que nos libra de todo peligro, ¿por qué permites que estemos en peligro? Esas eran las preguntas de Habacuc. Y quiero por unos minutos nada más hablarle de 3-4 cosas acerca de este capítulo 1 de Habacuc. Y cada semana vamos a tomar uno de los capítulos de Habacuc. Primero, veamos la queja. La queja o el reclamo de Habacuc. Habacuc dice: ¿por qué Dios no parece ser justo cuando su naturaleza es ser justo? Dios no es injusto. Amén. Dios no es injusto. Y él dice: ¿por qué? Porque todo indica que no te importa la justicia. Sé que puedes hacer algo al respecto, pero no lo estás haciendo, Dios, y no lo entiendo. Entonces él va y le hace las preguntas al Señor. Miren lo que dice Habacuc. Le pedí que fuera Habacuc capítulo 1. Empecemos en el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué no sanas a mi hija? ¿Por qué no sanaste a mi madre? ¿Por qué murió mi padre? ¿Por qué llegó esta situación a mi vida? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la otra? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Eso es lo que él está haciendo. Le está diciendo al Señor: ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando te necesitamos? ¿Dónde estás cuando estamos en angustia, en dolor, en adversidad? Lo que me gusta de Habacuc, queridos hermanos, es que Habacuc es tan genuino, tan transparente. Habacuc no está tratando de decirlo de alguna forma como para decirla correctamente. Lo que sale de su corazón es lo que está en él y con lo que él está luchando. Y él, con transparencia y sinceridad, viene ante Dios y le dice: ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Es transparente, es sincero, es honesto. Su nombre lo dice todo. Habacuc significa el que abraza y luchador. Tiene dos significados: el que abraza, el que se sujeta, el que se agarra y abraza y se sujeta firmemente, y el que está luchando.
Y eso es lo que él hizo. Habacuc luchaba con el tratar de entender lo que estaba sucediendo en su contexto, y al mismo tiempo abrazado a la convicción que él conoce a Dios y sabe las cualidades de Dios, y está tratando de como entender cómo es esto, que Dios es así, es amoroso, misericordioso, pero no lo veo, y está luchando con su fe. Es lo que está pasando hoy. Es exactamente lo que está pasando hoy. Habacuc está haciendo todo lo posible para abrazar y sujetarse a todo lo que él conoce de Dios. No soltarse de lo que conoce de Dios. Pero lo que ve, lo que está experimentando, no se une a lo que él conoce de Dios. Está luchando con Dios, abrazando y luchando. Abrazando en el sentido de que abrazo, recibo, tomo y no me suelto de ese principio. Es una convicción. Sé que mi Dios vive y no me suelto. Sé que mi Dios sana y no me suelto de esa verdad. Abrazo esa verdad, pero estoy luchando con la realidad de que no veo su sanidad. No veo la respuesta. Mire el versículo, otra vez el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. En otras palabras, Dios, no creo que lo que estás haciendo es lo correcto. Habacuc está hablándole a Dios a favor de la gente. Veo mucha injusticia, veo mucho dolor, veo mucha tristeza, mucha necesidad, mucha pobreza. Veo muchas cosas que si uno habla de las cualidades de Dios, de las características de Dios, de los atributos de Dios, uno diría: ¿dónde está Dios? ¿Se ha sentido así en algún momento usted? Yo me he sentido así. ¿Y cuáles eran las cosas que él reclamaba? Número uno, él reclamaba diciendo: parece que no te importa, Dios, que todo esto esté pasando. Parece que no te importa. Has permitido que todo esto suceda, todo este sufrimiento, todo este dolor, y no veo que haces nada al respecto. Ha estado en esa situación. Parecería como que no te importa. La segunda cosa que él ve es que dice: no estás haciendo mucho al respecto. Cuando perfectamente puedes hacer más, te estás limitando en lo que puedes hacer. Tú tienes el poder, tú tienes la habilidad, tú puedes, pero no estás haciendo, Dios, lo que puedes. Eso es lo que le está diciendo. Y la tercera cosa que él reclama o cuestiona es: pero lo que sí estás haciendo, si no estás haciendo nada al respecto de la situación esta, pero lo que sí estás haciendo, dice, no parece ser justo. No parece ser justo. Muchas personas durante este tiempo
han dicho precisamente eso. No parece que Dios está siendo justo. Yo sé que Él es justo. Yo sé que, porque Él no puede ser injusto. Pero cuando uno ve la maldad, cuando uno ve la situación mundial, los problemas, cuando uno ve guerras, conflictos terribles, gente inocente que está en medio de alguna batalla, alguna lucha y pierden su vida, niños recién nacidos que tienen toda una vida delante de ellos y se les detecta alguna enfermedad, cáncer o alguna otra cosa mortal, divorcios, pleitos, contiendas, dificultades. Yo no sé si en algún momento usted ha pensado: si yo fuera Dios, yo lo haría muy distinto. Alguna situación que usted ha pasado y usted vio a Dios trabajar en su vida y no lo hizo a como usted esperaba. Y algunos de ustedes han pensado así y han dicho: si yo fuera Dios, yo lo haría distinto. Mire, yo sí, yo constantemente, gracias a Dios que no soy Dios, con este proyecto y con todas las cosas. Si yo fuera Dios, ya traigo a un multimillonario que lo diezme. Si yo fuera Dios, ¿para qué andar luchando paso a paso por acá? Lo mismo, ¿verdad? Uno tiene una persona enferma y uno: Señor, sánalo. Y uno dice: si yo fuera Dios, ya lo sano. Jesús en la cruz le dijeron: si eres el Hijo de Dios, a ver, bájate de ahí. Si yo fuera Jesús, le mando un rayo a todos. Que no, a ver, que los parta por la mitad. Gracias a Dios que no soy Dios. Pero todos en algún momento u otro hemos pensado así: si yo fuera Dios, lo hubiera hecho de otra manera. Y eso es lo que está luchando Habacuc. Con eso está luchando, con eso. Le dice a Dios: tú puedes parar todo esto si quieres. Tú puedes detener todo esto. Yo lo he escuchado 1000 veces a la gente decir: si Dios quiere, Él puede parar esta pandemia, Él puede detener esta mortandad. Cuando esto pasa en nuestra vida, queridos hermanos, lo que sucede es que se da, y esta es la segunda cosa que le quiero decir, es que se da una crisis de creer. Una crisis de creer, una lucha de nuestra fe. Nuestra fe es retada. Y este es el momento en que muchas personas abandonan su fe. Hace unos años atrás estábamos fundando una iglesia aquí en Nicaragua y una familia tenía, su madre estaba muy afectada, muy enferma. Le habían dado solo días básicamente de vida. Y como congregación, como iglesia, esa pequeña iglesia que estábamos fundando, todos nos pusimos a orar y a ayunar y a clamar al Señor. Y yo creo en el poder de la oración, yo creo en el poder del ayuno, y empezamos como congregación a hacer eso a favor de la hermana. Esta hermana tenía 2 hijas y las 2 hijas eran parte de nuestra iglesia. Y estuvimos clamando al Señor. Como 2 semanas después, 12, 13 días después, la señora muere. El cáncer la consumió completamente y muere.
En el entierro, en el cementerio, tuvimos un tiempo ahí de orar y de agradecer a Dios por la vida de esta señora, de esta preciosa hermana. Terminando el tiempo y la gente se empezó a ir, nos acercamos a las hijas para decirles que no perdieran su fe en Dios. Y una de ellas me dijo: pastor, yo ya no creo en Dios, porque con todo mi corazón yo le pedí a Dios que sanara a mi madre. Le rogué, le pedí que esa no era la forma, ese no era el momento, esa no era la forma en que ella debía de sufrir, de morir. Y creí que Dios me escuchaba, creí y ayuné y buscamos a Dios todos juntos. Y ahora esto dice: Dios no escucha. Dios está jugando con nuestras emociones. Dios no responde la oración. Última vez que le oro a ese Dios. Y esta joven le dio su espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. Lo que ella experimentó en ese momento, todos los hemos experimentado. Todos. A un grado u otro. Todos hemos pasado por esos momentos. Y eso es lo que está sucediendo en el corazón de Habacuc. Es esa crisis de creer. ¿Creo o no creo? ¿Puedo seguir abrazando mi fe aun cuando todo lo que veo va en contra de lo que sé que es mi Dios? Eso es lo que está sucediendo. Su fe está siendo retada. A veces uno simplemente quiere saber: Señor, aún estás prestando atención a mi situación, aún te importo. Aún te importa todo esto. Te importa mi sufrimiento. Abrazar y luchar. Abrazar y luchar. Aferrándose a su fe y luchando con el entender su fe. Escuche lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ten gozo cuando pasas por pruebas, dice. Es como que ¿qué? ¿Cómo que me voy a gozar cuando paso por la tribulación, por la angustia, por la dificultad? ¿Cómo es posible? Y nos dice: porque vuestra fe probada produce paciencia. Escúcheme, queridos hermanos, una fe que no ha sido probada no es una fe confiable.
Usted puede decir gloria a Dios y aleluya y yo soy de Cristo hasta que le lleguen los problemas y serios problemas y ver si usted sigue. Aleluya, gloria a Dios y soy de Cristo. Las pruebas, las dificultades se convierten en un filtro, en un colador. Y para muchos que un día dicen sí, cuando llega la dificultad, cuando su fe está puesta en reto, en prueba. Pero si haces eso, dice, eso va a producir paciencia. Y cuando la paciencia complete su obra en ti, seréis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Eso no solo fue algo que dijo Santiago. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Otra vez, es muy parecido. Estos dos son gemelos, son pasajes gemelos, escritos en distintos tiempos por distintos hombres. Y mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3, de 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos. Santiago dijo, ten sumo gozo. Aquí Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, lo mismo que dijo Santiago. Versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Abrazando y luchando, abrazando y luchando, abrazando y luchando. Abrazando mi fe, abrazando mis convicciones, abrazando lo que sé de Dios, lo que conozco de Dios, que Él es bueno, que Él es paciente, que Él es misericordioso, aunque en la realidad no lo estoy viendo. Aunque en la vida no lo veo, aunque en mi situación no lo veo, sé que Él sigue siendo justo. Sé que Él sigue siendo bueno. Esta es esa lucha. Es luchar. Abrazar y luchar, abrazar y luchar. Queridos hermanos, la verdadera intimidad espiritual con Dios no se da en las cumbres altas de nuestro caminar con Dios. La verdadera intimidad espiritual con Dios no se da en esos momentos donde estamos en un nivel alto espiritualmente. La verdadera intimidad con Dios se da al conocer su fidelidad en el valle oscuro, en el valle de sombra de muerte. En el momento de la aflicción, en el momento de la dificultad, ahí es donde nos damos cuenta que es cierto que Dios es fiel, que sí es cierto que aunque no sucedió como yo lo planeé, o como yo lo pensé, o como yo lo esperaba, Dios nunca me dejó. Es en esos momentos. Todos pasaremos por esos procesos de lucha. Un tercio de los salmos tiene que ver con eso, con clamor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué has permitido esto, Señor? ¿Por qué no haces nada al respecto? Muchos libros de la Biblia, libros completos como Lamentaciones, Eclesiastés, Jeremías, Job, expresan una confusión por lo que parece ser sufrimiento injusto. Aún Jesús en la cruz del Calvario, un hombre perfecto, el Hijo de Dios perfecto, sin pecado, perfecto en todos los sentidos, y toma sobre sus hombros el pecado del mundo, y que está colgado en esa cruz, y el Padre le voltea su rostro para no ver el pecado que está sobre Jesús, y Jesús hace lo mismo que muchos están haciendo. Padre, ¿por qué? ¿Por qué?
Usted puede ir a Dios con sus porqués. Usted puede hablar con Él y decirle: Señor, estoy abrazando lo que sé que eres, tus cualidades, tu característica, tu carácter, tus atributos. Abrazo todo eso, pero estoy luchando con esta cosa que no entiendo. ¿Por qué? Pregunta Jesús. ¿Por qué me has desamparado? Es esa lucha. Así está el mundo. Así está nuestra sociedad. Y la respuesta de Dios para Habacuc, mire esto. Primero tenemos el reclamo, después esa lucha. Y ahora, número 3, mire la respuesta de Dios. La respuesta de Dios para Habacuc. Habacuc le está diciendo: Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Todo esto es distinto a lo que yo pensaba que ibas a hacer. Estoy sujetado y estoy agarrado y estoy abrazando de todo lo que conozco que tú eres. Pero en esto aquí, Señor, se convierte en una verdadera lucha en mi fe. No entiendo lo que está pasando. Y mire lo que Dios le dice ahí mismo en Habacuc capítulo 1 versículo 5. Dios le responde: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Voy a hacer algo tan asombroso, dice Dios, que aunque te contaran a ti lo que voy a hacer, no lo vas a poder creer. Y cualquiera pudiera decir: gloria a Dios, porque ahí significa que Dios va a venir y va a resolver mi situación tal como se la he pedido. Y a veces Dios hace eso. A veces Dios hace eso. Y esta es la parte que nos encanta. Esta es la parte que nos bendice. Cuando estamos en una aflicción, en una situación difícil, imposible, y clamamos a Dios, y Dios viene y hace algo que es sorprendente. Es maravilloso. Pero ese no fue el caso de Habacuc. Esas palabras: haré algo tan sorprendente, haré algo tan grande, algo tan increíble que cuando te contaren, o si te contaran, no lo vas a comprender. No te puedes imaginar de la cosa tan inmensa que voy a hacer. Escuche, pero Dios no se refería a algo bueno. Lo que le está diciendo es: si crees que las cosas ahorita son insoportables, no has visto nada todavía. Ay, ay, ay. Mire lo que le dice. Versículo 6. Porque he aquí, es decir, lo que voy a hacer es tan asombroso que aunque si te contaren no lo vas a creer, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Versículo 7. Formidable es y terrible. De ella misma produce su justicia y su dignidad. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: te escucho, sé lo que estás diciendo, Habacuc,
Pero quiero decirte que lo que está por llegar es 1000 veces más espantoso que lo que estás viviendo. Difícil decir gloria a Dios. Difícil decir a tu voluntad. Esta no es una palabra alentadora. Esta no es una de esas palabras que hace que uno salga de aquí queriendo derrotar a Goliat, sino que es una palabra de: Señor, si ahorita necesito de tu gracia, voy a necesitar más de tu gracia mañana. Si hoy necesito de tu amor, mañana lo voy a necesitar más. Si usted ha perdido un ser querido, usted sabe lo que eso significa. Si usted ha perdido su madre, su padre, un hijo, un hermano, un tío, un primo, un familiar, usted sabe que usted necesita la gracia de Dios en el momento de que fallecen, pero usted necesita mucha más gracia en los próximos días, cuando se empieza a asentar la soledad en el corazón y el alma. Y Dios le dice: si crees que esto es insoportable, aún no has visto nada todavía, Habacuc. Yo voy a traer a tus enemigos y usaré a tus enemigos para hacer justicia con el pecado del pueblo. Eso es lo que le está diciendo. Tus enemigos serán mi instrumento. ¿Qué hacer cuando uno se encuentra en esa situación? Abrazar y luchar. Abrazar y luchar. Abrace su fe y luche con su fe. Abrace su fe, no se suelte de su fe, no se suelte de la mano de Dios, no se suelte de Dios. Abrace a Dios más duro que nunca. Y luche con su fe. Un verdadero creyente puede luchar con dudas y preguntas genuinas, y a la misma vez tener una fe genuina en Dios. Un verdadero creyente puede luchar con verdaderas dudas, con verdaderas inquietudes, con verdaderos cuestionamientos de qué está sucediendo. No entiendo esto. Yo sé que hay algunos ahí que dicen: nunca debe usted de cuestionarle a Dios, nunca debe decirle a Dios por qué. No, usted puede hacerlo, hágalo. Más bien Dios le invita a que usted le pregunte el por qué, el cómo. Dios no se corre a las dudas nuestras y a las preguntas nuestras. Si Jesús lo hizo en la cruz, usted lo puede hacer. Eso es luchar. Lucho con el entender el por qué, pero no me suelto de ti. Es lo que hizo Jesús. Padre, estoy abrazando esa relación que tengo contigo. Eres mi Padre, pero estoy luchando. ¿Por qué me has abandonado? Y la cuarta cosa que hoy le quiero decir es precisamente eso: que Habacuc hace esto. Él abraza y lucha. Y mire, voy a leerle lo que dice versículos 12 y 13, y quiero que usted lo vea en su Biblia. Y mire cómo está este principio de abrazar, luchar aquí en estos dos versículos. Habacuc capítulo 1 versículo 12. ¿No eres tú
desde el principio. Ahí está el abraza. Oh Jehová, Dios mío, santo mío, ahí está abrazando, eres mío. Abrazo lo que tengo en ti. Está abrazando. No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste. Estoy luchando que hayas puesto a enemigos sobre nosotros. Y tú, oh roca, estoy abrazando, eres mi roca. Lo fundaste para castigar, estoy luchando. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, abrazo. Ni puedes ver el agravio, abrazo. ¿Por qué ves a los menospreciadores? Estoy luchando. Y callas cuando destruye el impío, estoy luchando. Al más justo que él. Señor, estoy queriendo abrazar todo lo que sé de ti, lo que conozco de ti, de tus atributos, de quién eres. Que no solo das amor, pero eres amor. Y estoy luchando porque no me siento amado. ¿Sabe? Una frase que hizo muy popular el apóstol Pablo. Uno de los temas en sus cartas, el apóstol Pablo hizo la frase: el justo por su fe vivirá. Esa frase, el apóstol Pablo en sus cartas, el justo por su fe vivirá, lo hizo que esa frase fuera muy popular en la historia. También Martín Lutero usó esa frase. ¿Y sabía usted que el primero en usar esa expresión fue Habacuc? Habacuc fue el primer ser humano que registró esa frase. De ahí se copió Pablo. Y de Pablo, Martín Lutero. Y de Pablo, todos nosotros. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. El justo por su fe vivirá. Es un hombre que está en una lucha y dice: no entiendo esto. Estoy luchando con entender a Dios. Estoy luchando con entender por qué lo permitió Dios. Por qué tuvo que ser de esa manera. Por qué en ese momento. Por qué bajo estas condiciones. Por qué estoy luchando. Pero a la misma vez estoy abrazando y sujetado completamente a mi fe y a lo que conozco de mi Dios. Por eso cuando no se ve nada, Habacuc pudo decir: el hombre por fe vivirá. Está sujetado a Dios, amarrado a Dios, agarrado de Dios. Es lo mismo que experimentó Job cuando está en esa condición tan terrible y su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Y Job dice: aunque él me matare, no lo negaré. Es esa lucha, no entiendo el por qué. Aquí es donde está la gente de nuestro mundo hoy. Nuestro planeta se encuentra en esta situación.
No permita que cuando llegue ese punto de crisis de creencia, de que usted huya de Dios. Corra a Él, abrácelo y dígale: no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, pero mi fe está en ti. Señor Jesús, te pedimos por cada persona que está atravesando adversidad. Trae paz y consuelo a su vida, y que no se suelten de tu mano. En el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor.